Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7 y hoy lleva por título Nacimiento del Salvador en Belén. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén de Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Augusto César promulga un edicto para que se haga un censo, y cada uno va a su ciudad. José sale de Galilea con María y va a Belén de Judea, ciudad de David. Estando ellos allí, se cumplen los días del alumbramiento a María. Ella da a luz a su hijo, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre porque no hay lugar para ellos en el mesón. La providencia de Dios. Es asombrosa y sorprendente la providencia de Dios, quien determina los tiempos en aquellos días. Es una expresión que hace énfasis en el tiempo de Dios. César Augusto, año 27 a.C., 14 a.C., mandó a todos los habitantes del Imperio Romano a empadronarse. El censo se daba de manera regular y tenía como fin conocer el número de habitantes por región para recaudar impuestos de manera más efectiva. Ante este mandato del emperador, todos tenían que volver a su tierra natal, cada uno según su tribu. José vivía en Nazaret, pero como era descendiente de David, tenía que viajar a Belén, la ciudad principal de la tribu de Judá. El día en que nació Jesús estuvo determinado por la providencia de Dios. El emperador mandó a censar al pueblo para aumentar la recaudación de tributos, pero esto mismo se constituyó en un medio para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Cómo nace Jesús en Belén? ¿Cómo intervino Dios en mi nacimiento y mi niñez conforme a su providencia? La humillación de Cristo. Hay una distancia mayor de 150 kilómetros que separa Nazaret de Belén. Con el fin de registrar en el censo, José va a Belén con María, quien ya estaba encinta. El niño Jesús nace en Belén, es puesto en un pesebre y es envuelto en pañales. En aquellos días era común que los habitantes de Judea criaran animales de ganado en su casa. Y el pesebre era un mueble móvil, por tanto es difícil saber si Jesús nació en un establo o en un lugar para el ganado dispuesto en el interior de una casa. Lo cierto es que fue puesto en un pesebre y esto muestra su humildad. Siendo Jesús el excelso Hijo de Dios, se humilló al venir al lugar más humilde. Esto es una gran enseñanza para todos sus discípulos sobre la humildad. ¿Qué nos enseña Jesús a ser puesto en un pesebre? ¿Cuál es el lugar que debo escoger para mí buscando llevar una vida humilde? Amado Dios, tú eres el Rey de Reyes y el soberano de las naciones. Nada se escapa de tu dominio. Tú utilizas los planes humanos para cumplir tus promesas. Te enaltezco, Señor, por cuanto te has humillado para vivir como hombre al mundo y te has hecho pobre para llenar mi vida con riquezas espirituales. Un ensayo para meditar. Jesús vino como el Cordero. Hoy en día pareciera que los que prosperan y son exitosos en la tierra son los que siempre consiguen lo que quieren. No obstante, la Biblia nos enseña lo opuesto. El grande es aquel que se humilla por medio del sacrificio y de la muerte. En la actualidad, la iglesia coreana se encuentra en peligro, no por falta de miembros ni por falta de fondos, sino porque ha aceptado el principio secular que les impulsa a ganar y conseguir lo que quieren para sí mismo. Por lo tanto, necesitamos dejar de ser leones y convertirnos en corderos. El profesor Lee Wo-shi de la Universidad Cristiana Baekseok dijo: el Señor obtuvo la victoria haciéndose débil en la cruz en vez de seguir el método que prefiere el mundo, que es castigar el mal. El método de Jesús es ganar perdiendo. Por eso nosotros no debemos
presionar a las personas usando el poder y la fuerza, sino invitarlos a volver a Dios a través de la entrega y del sacrificio. ¿Continuará viviendo una vida carente de transformación espiritual, insípida y sin poder, a pesar de creer en Jesús y tener una vida espiritual? Imitar la humildad del Cordero trae restauración personal y familiar. Si una pareja continúa enfrentándose, no habrá restauración. Para que la haya, cada uno debe morir y sacrificarse. Uno debe ser el Cordero y derramar la sangre. Solo entonces habrá restauración. Lo mismo sucede con la Iglesia. En vez de fingir nuestro amor por las almas, necesitamos empezar a morir por completo ante la cruz, ya que solo así podremos gozar de alegría y de restauración. Dios es un Dios sorprendente y asombroso. Siempre provee, ¿no? Incluso a veces donde pareciera que todo está complicado y muy difícil, Dios provee. Dios, usando también las circunstancias, ¿no? Abre caminos, ¿no? Abre caminos y increíblemente siempre es para su voluntad. Y hoy lo vemos como este censo de alguna manera no estuvo allí abriendo estos caminos para que la palabra se cumpla, Vemos que José vivía en Nazaret, pero como era descendiente de David, no tenía que viajar hasta la ciudad de Belén, que era la ciudad principal de la tribu de Judá. Y el día, ¿no? Moisés, en aquellos días, decía el versículo, el día, ¿no? Ese día estuvo determinado ya por nuestro Dios, que es el día en que iba a nacer Jesús, ¿no? En el lugar que se había profetizado. Dios es un Dios que provee todo, ¿no? Incluso cosas más pequeñas, ¿no? Cosas más pequeñas, Dios es un Dios proveedor. Cosas grandes, Dios es un Dios proveedor. Y nunca debemos olvidarnos de esto, que a veces nosotros creemos que es nuestra inteligencia, es nuestra fuerza, yo lo hice posible, pero no. Tenemos que recordar que siempre Dios es el protagonista de todo, en esas situaciones y circunstancias que solamente Dios es quien mueve, ¿no? Las fichas correspondientes y hace siempre que su voluntad se cumpla. Y también vemos la humildad, la humillación de Cristo, ¿no? Dios, siendo un todopoderoso, viene a nacer en un lugar que también, ¿no? Estuvo ahí preparado, ¿no? Para recibir al niño Jesús, que nace en un pesebre, en un lugar muy humilde, muy humilde. Esto nos quiere enseñar, esto nos quiere demostrar que Dios también, ¿no? Se humilló hasta lo sumo, dice, hasta lo sumo, hasta morir en la cruz para mi salvación. Entonces, que el día de hoy podamos ser también humildes, ¿sí? Humildes, con corazones humildes, podamos presentarnos delante de Dios. Y les dejo esta pregunta para que puedan meditar el día de hoy. ¿Qué nos enseña Jesús al ser puesto en un pesebre? ¿Cuál es el lugar que debo escoger para mí buscando llevar una vida humilde? Deseo que te preguntes si estás viviendo una vida de humildad, ¿no? Y esto no tiene que ver nada con la pobreza, porque a veces relacionamos humildad con pobreza. No tiene que ver nada lo uno con lo otro, ¿no? Tiene que ver con la actitud del corazón. Puedes ser una persona con mucho dinero y ser una persona muy humilde, ¿no? De un corazón realmente humillado, humilde delante de Dios y también delante de su prójimo. Entonces deseo que el día de hoy puedan ser muy humildes. Si hay situaciones donde han sido muy orgullosos delante de Dios y delante de tu hermano, que el día de hoy puedas meditar y decir: Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón humilde. Y sepamos agradecer que Dios es un Dios proveedor, que es un Dios que nos provee de cosas pequeñas y grandes de una manera increíble. Así que agradezcamos al Señor por su providencia el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos porque eres un Dios que nada se escapa de tu control, que tu voluntad, que tu palabra siempre se cumple. A veces creemos que somos nosotros, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, casualidad, pero no es así. Sabemos que todo está en tu diseño, en tus planes, en tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Y sabemos que también lo fue con allá el nacimiento, la vida, la humillación de Jesucristo, tu Hijo. Dios Padre, te pedimos que el día de hoy nos bendigas. Ayúdanos, Señor, a tener corazones humildes. Reconocemos que muchas veces somos altivos y somos orgullosos, pero te pedimos que el día de hoy nos des un corazón humilde, un corazón que
tiende a ayudar al hermano, a aquel que está caído, a aquel que está pasando por momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a ser humilde también frente a la necesidad, tanto física como espiritual, de nuestros prójimos, Señor. Padre, te agradecemos y te pedimos tus bendiciones para el día de hoy, que nos llenes de tu gracia y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.